Un fraternal saludo de paz y bien a la audiencia de la radio. Como psicólogos y esposos consagrados en un ministerio de restauración familiar y personal, Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina, te estamos dando la bienvenida a nuestro programa Psicoterapia Cristiana de Perdón y Reconciliación, transmitiendo desde Bogotá, Colombia. Si el programa que a continuación escucharás es de tu interés y si deseas compartirlo con otras personas, lo puedes encontrar en YouTube con nuestros nombres. Eres bienvenido a nuestra emisión y agradecemos tu sintonía. Un cordial saludo entonces a cada uno de los oyentes de la radio y deseamos que el tema que vamos a trabajar sea de bastante interés, porque sé que como nosotros somos psicólogos y que tenemos una experiencia amplia frente a todos los problemas de farmacodependencia, ya que trabajamos con los religiosos terciarios capuchinos, sé que va a ser de bastante impacto tal vez en algunas personas, algunas familias que presentan una problemática con el tema que vamos a trabajar, porque hoy vamos a hablar sobre las adicciones, cómo ser libre de los diferentes tipos de adicciones, y pues vamos a tener varios interrogantes que resolver, como por ejemplo qué es una adicción, cuáles son los tipos de adicciones que existen, un adicto reconoce realmente su problemática, cuántos tipos de adicciones hay, cómo se solucionan esos problemas de adicción, efectos, se puede hablar de adicciones positivas, la adicción y la enfermedad, hay adicciones encubiertas. Esos temas, todo eso lo vamos a resolver, esperemos que el tiempo nos alcance para poder dar respuesta a esta problemática que de una u otra forma también afecta a nuestras familias y que no sabemos en ocasiones cómo darle respuesta. Entonces vamos realmente a empezar dándole la gloria a Dios y que Él sea el Espíritu Santo quien dirija y quien oriente este encuentro que vamos a tener con cada uno de ustedes. Sí, bienvenidos a este espacio que tenemos en este precioso día para que el Señor nos siga enseñando, nos siga fortaleciendo frente a lo que debemos conocer, lo que debemos seguir batallando para que nuestras familias día a día sean más libres de tantas cosas que el mundo viene sembrando en los corazones y con el fin de desintegrar las familias, a los seres humanos. Tenemos que seguir luchando para que realmente podamos rescatar muchas cosas que se han perdido en cuanto a la unidad familiar, en cuanto al amor, en cuanto a la fe, a la esperanza, o sea, tantas virtudes que definitivamente solo en la presencia de nuestro Padre Celestial lo podemos lograr. Por eso en esta noche creo que este tema es bien significativo y bien importante en la medida de que nos va a servir para que luchemos, porque a veces ni nos damos cuenta que somos adictos y es importante que seamos conscientes de batallar esas situaciones, esas adicciones, porque ahora son muchísimas las adicciones que nos están acogiendo en nuestra familia y desafortunadamente cada día nos hacen mayor daño. Bueno, entonces empecemos con el programa directamente. Ya hicimos ese preámbulo. Como se dan cuenta, el tema está espectacular. Recuerden que les estamos transmitiendo desde Bogotá, Colombia. Somos psicólogos y esposos que estamos consagrados en un ministerio de restauración familiar. Este programa, si en algún momento lo deseas volver a escuchar, lo puedes allí encontrar en YouTube, en nuestro canal, con el nombre de mi esposa, Mónica Dairén Ospina, o el mío, Rafael Aníbal Cortés, para que lo den a conocer. A veces nos llama la atención un tema, pero quisiéramos volverlo tal vez a retomar y no sabemos cómo hacerlo, pues allí en YouTube lo pueden encontrar. Entonces empecemos invocando la Santísima Trinidad, invocando la presencia de Dios, que sea Él el que nos guíe, nos oriente a través de su Espíritu Santo. Entonces empezamos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios, te damos gracias, Padre Celestial, por los oyentes de la radio, Señor, porque ellos de una u otra forma están ávidos de recibir tu palabra, de recibir de ti, de conocer más de ti, de crecer cada día más en tu amor, Señor, despejar tantas dudas que tienen, tantas
incógnitas tal vez que hacen que por sí no sepan cómo llegar cada vez más a ti y estar siempre sumergidos en tu presencia. Hoy invocamos la Santísima Trinidad, el nombre de tu Espíritu Santo también, para que seas tu majestad divina el que guíe este momento, el que guíe este encuentro. Nosotros simplemente somos tus instrumentos y seas tú el que hable realmente, porque necesitamos más de tu conocimiento, más de tu sabiduría infinita, porque realmente hay adicciones que no nos dejan ser libres, porque son esos fantasmas que tenemos en ocasiones, son esos ídolos encubiertos, esos dioses encubiertos que nos hacen realmente alejarnos de Dios y no poder sentir esa paz que tanto anhelamos, porque a veces no creemos tener soluciones y queremos que este día, Señor, a través de tu Espíritu Santo, seamos nosotros unos instrumentos y que tú llegues a cada corazón, a cada oyente. Bendice esta radio, Señor, para que cada día sea de más bendición y llegue a muchos más corazones y muchas más familias. Te lo suplicamos, Papito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que dio la vida por nosotros en la cruz, que se sacrificó para que nosotros seamos realmente libres. Gracias, Padre Celestial, por este momento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mil razones, reconoce tu corazón. Es el don más especial que el Padre nos pudo dar para consolarnos y regalarnos su paz, como aquel pescador que arrepentido lloró, pues había negado 3 veces a su Señor, como aquella pecadora que lloró su última hora, cayendo a sus pies, sus lágrimas no pudo contener. Bueno, Moni, entonces empecemos con el tema y definamos básicamente qué es una adicción, Moni. Bueno, pienso que la adicción es una dependencia a una sustancia, actividad o algún tipo de relación que arrastra a una persona lejos de todo lo demás que le rodea. Está representada por los deseos que consumen los pensamientos y los comportamientos de las personas. Estas situaciones actúan en aquellas como te dijera yo, cuando una persona tiene una adicción es como que es ese impulso interno, ese impulso que tú no puedes controlar, que te genera placer, sabes que también te genera cierto daño, pero como que eso también se va del pensamiento y simplemente pierdes tu voluntad para definir algo y te dejas llevar a ese momento de placer, porque básicamente es esa búsqueda de placer, dejarte llevar por eso, esa satisfacción engañosa que tú estás experimentando. Es así, Moni, se pierde la voluntad. Es cuando ya básicamente alguna situación, como tú bien lo mencionas, empieza a hacer mella en nosotros y se convierte en una constante, en algo obsesivo, en algo que no podemos frenar, es algo compulsivo y no se puede frenar. Y básicamente en algún momento, si ustedes desean verificar un poco más sobre ese problema de la pérdida de la voluntad, hay un estudio que hizo Boris Cyrulnik. Boris Cyrulnik es un psiquiatra francés, que es el padre de la resiliencia, quien pudo descubrir que básicamente hay una lesión en el lóbulo prefrontal, y cuando hay una lesión en el lóbulo prefrontal, que te invito a que averigües, allí en internet vas a encontrar bastante sobre eso. Básicamente hay esa lesión que se presenta en esa parte del cerebro, hace que se pierda completamente la voluntad y empiezan las adicciones, y al perderse la voluntad, pues necesariamente las emociones empiezan a dominar el cuerpo, empieza a dominar el espíritu, empieza a dominar nuestra mente. O sea,
básicamente es una compulsión que se da hacia algo que no podemos frenar. Eso es una adicción. Sí, Rafa, mira que dentro de las cosas hay como 6 indicadores importantes que debemos tener presentes frente a lo que es una adicción. Por ejemplo, debemos tener presente que la adicción siempre va a tener un objeto de deseo. Llámese sustancia, llámese persona, llámese trabajo, llámese juego, llámense objetos, una relación con una persona. Bueno, eso es un primer punto, el objeto de deseo. Hay una preocupación por satisfacer, por llegar a esa persona, a ese objeto, a esa cosa y demás, a esa actividad. Hay un comportamiento guiado, o sea, busco la forma de reducir toda la ansiedad que me genera no tener el objeto deseado, y la forma de bajar esa ansiedad es conseguir lo que quiero. La otra es la falta de control. Entonces, como ya vemos, se empieza a perder como esa voluntad de determinar esto es bueno, es malo, y simplemente me dejo llevar. O sea, ya no estoy controlándome y ya pierdo unos límites que debería tener para evitar alguna situación dañina posteriormente. Está la dependencia. Entonces ya necesito del objeto constantemente. Necesito la actividad, necesito la persona, necesito la sustancia, y evidentemente la adicción siempre traerá una consecuencia negativa. Entonces, porque ya se pasan a unos extremos, o sea, todo extremo, aquí se conoce ese dicho, todo extremo es vicioso, y desafortunadamente sí, ya se pierde como ese freno, y hay unas consecuencias negativas con relación a la adicción. Bien, entonces yo pienso que con eso ya queda bien definido, queda claro lo que es una adicción. Por tanto, ya empieza a evaluarte si básicamente tú tienes adicciones. Si ya hay una dependencia hacia algo, como decía mi esposa, hacia alguien, hacia algún objeto, hacia alguna pasión, hacia alguna actitud específica, hacia algún comportamiento que es repetitivo. Cuando uno no, Moni, cuando uno puede decir que no hay adicción, o cuando las personas básicamente dicen que no son adictas y realmente lo son. Incluso fíjate, en el problema del alcoholismo hay personas que son adictas y como dicen que es que yo no soy alcohólico porque yo no tomo todos los días. Hay adicciones sociales y hay adicciones que son ya permanentes. Uno puede hablar de una compulsión, ya uno puede hablar de alguien que simplemente es consumidor y otro abusador. Hay una diferencia en comunidades terapéuticas de farmacodependencia o de alcoholismo, siempre hablan de eso, lo que es el consumidor habitual y lo que es el abusador, donde ya incluso ya a nivel de salud se habla de una enfermedad ya psicosomática bien marcada. Mira que tenemos dos, pues por lo que tú me preguntabas, que cómo uno pudiera saber realmente si uno es adicto. Aparte de esos elementos que ya hablamos anteriormente, hay dos formas como nosotros podemos medir el progreso de una situación de uso a una situación de adicción. O sea, uno puede estar usando algo, buscar una persona, una actividad, alguna situación de una sustancia que no es dañina, y llega un momento en que ya se convierte en una adicción. Entonces tenemos dos elementos importantes que son lo que es el efecto de los comportamientos adictivos, o sea, qué efecto tiene el comportamiento adictivo sobre lo que es el efectivo y sano funcionamiento personal. O sea, yo tengo que mirar si lo que yo estoy haciendo me está afectando en mi funcionamiento personal, que yo sea una persona que responda adecuadamente a situaciones y demás. O sea, lo que yo soy una persona efectiva y sana, ¿sí? Personalmente. Y hay otro elemento que es la intensidad de la ansiedad,
que me produce la sustancia, la actividad, la relación o cualquier cosa que es. Entonces, ¿qué ansiedad? La intensidad de esa ansiedad que yo pueda estar manejando. Entonces, allí nosotros ya empezamos a evaluar de dónde pasó de lo normal, del uso normal, del comportamiento normal, de estar en una actividad normal, con la presencia de una persona de manera normal, a una situación que ya se vuelve una ansiedad, una cuestión que me está afectando mi comportamiento de manera natural. Entonces ya se pasa a algo que es irregular, ya es algo anormal, ya es algo adictivo. Básicamente quisiera ya hablar de algo antes, o sea, porque no, de verdad quisiera como centrar un poco más, porque de pronto podemos quedarnos más dentro de un diálogo netamente psicológico, porque queremos llevarlo básicamente a lo que nosotros realmente trabajamos, que es toda la parte espiritual. Voy a hablar brevemente de lo que es una adicción y cómo se ve claramente que es una psicopatología, complementando lo que mi esposa dice. Imagínate que tú tienes un cubo y en el centro estamos nosotros, y básicamente en todas las esquinas o los bordes, en todos los bordes del cubo están todas las psicopatologías. Una de ellas, hablemos de los cleptómanos, los que les gusta coger las cosas, robar, tomar, los que les gusta, digamos, otro que es la mitomanía, ya el mentiroso compulsivo, las obsesiones, la neurosis, la psicosis, la paranoia, bueno, todas las psicopatologías que se conocen y están en todos los bordes o las esquinas de ese cubo. Nosotros siempre vamos a tener tendencias de una u otra forma a cualquier psicopatología. Tendencias, ¿por qué? Por la sociedad, por la familia, por la herencia, por situaciones de tendencias también biológicas, fisiológicas de nuestro organismo. Vamos a tener tendencias. Entonces, en la medida que cada vez, como decía mi esposa, tengamos un comportamiento más seguido, más frecuente, entonces obvio que necesariamente va a empezarse a desarrollar una psicopatología. Es importante que lo tengamos presente, porque de lo contrario vamos básicamente a tener ya lo que es un problema bien serio en nuestro comportamiento, Moni. Sí, entonces cuando nosotros empezamos a tener esas tendencias y ya nos empezamos a llevar hacia estas tendencias, entonces desafortunadamente ya nos empezamos a salir del plano normal. Miremos que en este momento de la vida normal de nosotras las personas, en este momento se están encontrando muchos elementos que nos están llevando a apegarnos a situaciones. Esos apegos para sentir el placer nos están llevando precisamente a las adicciones. En nuestra sociedad actual, como está de congestionada, como está de lastimada frente a la soledad, porque desafortunadamente hay más la carga laboral, hay más la ausencia de los padres en casa, hay más las situaciones de violencia intrafamiliar, los abusos sexuales, tantas situaciones que se están dando al interior del hogar están llevando a que los seres humanos, esos niños que se van formando, empiezan a experimentar situaciones tan frustrantes y dolorosas que ellos empiezan a buscar diferentes cosas que puedan suplir esas falencias tan importantes. Ahí es donde, si hay algo de esas, lo que él experimenta, de todas esas vivencias que él experimenta, le empieza a generar placer muy fácilmente, y de alguna forma fue reforzado, ya sea por castigo o ya sea por refuerzo positivo, porque curiosamente a veces también la rebeldía, el rechazo hacia algo de una corrección que me están dando por la ausencia de la persona, desafortunadamente en vez de hacerme que me aísle de esa situación dañina para mí, hace que yo me apegue más a esa situación dañina. Es el caso, por ejemplo,
ejemplo, cuando los padres casi nunca están presentes en la familia, en la casa, por cuestión de trabajo, empiezan a regañar al hijo por cosas que haya hecho incorrectas, entonces el hijo asume una actitud de rebeldía y lo que hace es aislarse más de los padres, unirse más a lo que ellos regañan, porque es como esa forma de llamar la atención. El asunto es que el niño empieza a acercarse de una manera que es dañina. Es así como los padres que regañan al niño porque está fumando y termina no solamente fumando, sino que ya empieza a consumir marihuana, alcohol, entra con los inhalantes, entra con con el bazuco, con el perico, la cocaína, la heroína, bueno, en fin. Y lo que hicieron fue una adicción, y el niño entró ahí muchísimas veces por llevarle la contraria a los padres, muchísimas veces. De pronto una situación de abuso sexual fácilmente puede llevar a que la persona ante determinados orientaciones incorrectas termine vinculado ya sea al homosexualismo, ya sea a la prostitución, y termina con una situación de buscar en esa situación el placer por el placer, y se genera una adicción que ya después les causa muchísima dificultad vencer. Asimismo, una persona que de pronto presenta dificultades en su casa, en relación o lo que sea, entonces una forma de adicción puede ser la vinculación a su trabajo, porque le genera mayores elementos de satisfacción, entonces genera una situación de adicción hacia su trabajo. Y así sucesivamente nosotros podríamos hablar de diferentes tipos de adicciones que están afectando mucho y que empiezan desde las situaciones frustrantes que se están dando dentro del hogar. Bueno, Moni, entonces, ¿cuáles serían esas causas de las adicciones? Si empezamos a mirar, básicamente tenemos que ver, reforzando lo que tú estás diciendo, Moni, si empezamos a mirar cuáles son esas causas, como tú decías, hay mucho componente del pasado que no se ha podido trabajar. Hay muchas situaciones que nos faltarían realmente trabajar. Y nosotros, nuestro ministerio es de restauración familiar y hablamos de perdón y reconciliación. Y el perdón y la reconciliación pues es lo que nos ayudaría, pero eso lo vamos a hablar un poco de cómo darle solución a esos problemas, Moni. ¿Un adicto realmente reconoce su problema? ¿Es cierto que lo reconoce? ¿Tú qué dices? Pues yo pienso que una de las cosas importantes es que dependiendo de la etapa en que el adicto se encuentre, porque muchísimas veces el adicto realmente inicia la situación y empieza a disfrutar tanto del placer que esto le genera, que muy difícilmente quiere aceptar que tiene un problema. Ya en una situación donde ya es una consecuencia negativa, donde se está lastimando de manera significativa, donde ya se ve tan deteriorado como persona, es muy factible que la persona se permita empezar a entender, a verse como una persona adicta que necesita una ayuda, y muchísimas veces es ahí donde se permite que alguien llegue y le ayude, y que quiera realmente asumir un cambio. Pero cuando están en esas etapas iniciales, en esa etapa especial, o sea, media, yo diría una etapa media, donde ya definitivamente es un abusador, desafortunadamente le causa dificultad reconocer esa posición de adicto. Sí, es cierto, causa mucha dificultad porque generalmente siempre ellos se esconden o se parapetan o básicamente se camuflan en muchos comportamientos porque no quieren reconocer que eso les está afectando y que eso está realmente transformando su vida y los hace realmente estar alejados incluso de sus familias. ¿Qué consecuencias trae el ser adictos, Moni? ¿Qué actitudes se asumen cuando una persona es adicta y frente a su parte personal, frente a su parte familiar, frente a su parte social?
qué comportamientos empiezan a asumir. Pero antes de esa respuesta, Moni, es qué tipos de adicciones hay. O sea, uno puede decir, yo no soy consumidor de sustancias psicoactivas, yo no soy alcohólico, por tanto yo no soy adicto. ¿Qué tipos de adicciones uno podría nombrar? Mire que yo pensaría que son como dos tipos de adicciones, o sea, dos grupos de adicciones. Uno que se trabaja es desde la conducta, o sea, adicciones de la conducta, y hablando ahí el juego, hablando ahí el trabajo, hablando ahí la sexualidad, la pornografía, o sea, son la conducta específicamente. Y las otras son adicciones de ingestión. Entonces, yo lo que estoy consumiendo, entonces es cuando yo consumo alcohol, cuando consumo marihuana, cuando inhalo pegantes, cuando inhalo otro tipo de sustancias donde yo ingiero la sustancia. Entonces ya me daño directamente el cuerpo. La otra también hace un daño, pero es externo a mi cuerpo en cuanto a que es la conducta que yo estoy mostrando. Yo percibiría esos dos tipos de grupos de adicciones. Sí, pero de igual manera, Moni, eso es como lo general, pero también hay cosas específicas. Por ejemplo, el hecho mismo de tener adicción a las personas, si ves, adicción a los juegos, sí, es de conducta, como tú dices, de igual manera, pero me gustaría que fuera un poco más específica la respuesta, Moni, porque también hay adicción a los juegos, hay adicción también al internet, al trabajo. Si te das cuenta, ahí ya, por ejemplo, hay personas que se hacen daño a sí mismas, cuando se empieza a tener situaciones ya, por ejemplo, como tú dices, adictos a la fe. Pero no es una creencia, sino es simplemente el deseo de estar allí por tratar de buscar una solución, por tratar de escabullirse frente a su problemática social, que es algo muy particular, su problemática familiar. Simplemente están constantemente allí en Eucaristías, están constantemente en grupos religiosos, pero no evolucionan, sino se ven siempre estancados, siguen como en el mismo comportamiento, incluso su vocabulario sigue siendo el mismo, aparentemente dan unas características de piedad, pero realmente no lo son. Es un tipo de adicción, Moni, porque se camufla de una u otra forma. Sí, mira, Rafa, que me hiciste acordar de un caso que tuve de un chico que llega a la institución por una situación de homicidio. Entonces ya cuando empiezo a explorar la situación del homicidio es porque él mata al hermano. Cuando exploro la situación del homicidio, resulta que el hermano que fallece, él matoneaba al chico que reacciona y que llega a la institución. Lo particular es que la mamá tenía muchísimo apego por el hijo mayor, o sea, el que murió, y desafortunadamente se afecta muchísimo porque el que queda vivo es precisamente el que ella no tenía tanta cercanía por otra cantidad de situaciones que vivenció con su compañero, con su esposo. Cuando yo empiezo a hablar, teníamos un bloqueo impresionante, o sea, había una situación bien difícil para que la mamá pudiera trabajar, y todo lo enfocaba a la parte de la religiosidad, la iglesia, el orar, una cantidad de cosas, pero no quería absolutamente ver nada de la situación que estaba sucediendo y que tenía que elaborar de su vida, porque no había elaborado ni el duelo de su hijo, no había elaborado el resentimiento hacia su otro hijo, bueno, una cantidad de situaciones bien particulares, y lo que se veía seriamente era esa adicción por la iglesia, por las cosas religiosas. No quería que su hijo mirara nada sino lo religioso, que leyera las cosas religiosas, que escuchara solo la música religiosa, etcétera, etcétera, etcétera. Eso fue un caso que me pareció bien particular frente a esa adicción. Gracias a Dios el Señor me orienta frente a qué debía hacer. Y pues hasta donde yo supe del caso, la señora había podido evolucionar frente a eso y evidentemente ayudar a su hijo, que también tenía que superar muchísimas situaciones que se dieron a raíz del caso que se presentó.
Sí, eso es muy particular, Moni, porque es un tipo de adicción. Si te das cuenta de eso, me refería cuando decía que adicciones como más específicas, porque sí, lo que tú dices al principio, uno puede como ubicarlas en grupos, pero son esas adicciones que uno cree no tener. Si ves, por decir algo, asistir a grupos sociales, se asiste pero de una manera obsesiva y compulsiva. Cuando uno, ¿sabes cómo uno detecta fácilmente que tiene una adicción? Es igual que cuando uno detecta que tiene un ídolo. ¿Cómo se detecta? Cuando te hablan mal de eso o cuando tú dejas de hacer algo y específicamente empiezas a tener un malestar, un dolor, un sentimiento de rechazo, empiezas a cambiar tu comportamiento y tu actitud y pues empiezas, obvio que allí a ver que realmente hay una adicción. O sea, es un ídolo más que aparece en tu vida. ¿Sí ves? O sea, curiosamente me sorprende mucho el hecho de saber de ese tipo de adicciones religiosas, ¿no es cierto? Y también hay adicciones, por ejemplo, digamos, al hecho de uno estar frecuentando amigos que no le ayudan a crecer o grupos sociales que no le ayudan a uno a crecer, sino que al contrario, por uno deseo de llenar un vacío emocional, uno ya tiene que estar constantemente con esas personas como por buscar aceptación y aprobación. Sí, Rafa, esa aceptación y esa aprobación pues están generando en nuestros adolescentes unas importantes adicciones que si como padres y como adultos no ponemos cuidado, desafortunadamente se van a seguir perdiendo muchísimos jóvenes dentro de los grupos donde ellos se vinculan. Pienso que es algo muy importante que nosotros empecemos como a mirar, o sea, como algunos desde la palabra, como esos versículos que nos pueden empezar a hacer motivar frente a romper con esas adicciones, a cómo podemos llegar a ayudar a otras personas que están en estos momentos en esa situación, en ese problema de las adicciones. Mira que una adicción que nombran ahí en la palabra de Dios y es dentro de las cosas que son como significativas, son las adicciones de tipo sexual, ¿no? En Proverbios 6, del 26 al 29 nos habla así: porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos arden? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. La Biblia nos habla de las adicciones hacia el sexo. Y en estos tiempos es impresionante uno observar cómo esto se está dando muchísimo en el hombre y evidentemente también en la mujer, que desafortunadamente también se presta a ello. El asunto es que cuando hay como esos vacíos tan significativos del ser humano frente al afecto, también experiencias frustrantes de niños con relación al abuso, o simplemente esas malas enseñanzas que se dan de que el niño desde pequeño tiene que aprender a ser hombrecito y entonces lo llevan a tener contacto sexual, o los padres que son descuidados y tienen relaciones sexuales delante de sus hijos que son bebés, o bueno, desafortunadamente no necesariamente bebés sino ya más grandecitos, aquellos padres de familia que aún por las condiciones económicas tienen, porque se dan muchísimos en situaciones de escasez, donde los padres duermen con los hijos en la cama y teniendo esas relaciones sexuales los niños observan y escuchan cosas. O sea, son muchos elementos que están generando en esos bebés, niñas y niños, ese despertar tan temprano por la sexualidad, aparte de la cantidad de películas que están siendo cargadas de escenas eróticas, de escenas sensuales, de escenas
que desafortunadamente pues los inducen, porque como son tan pequeños y su capacidad intelectual no da para elaborar alguna información, desafortunadamente esa pérdida de esa inocencia los induce a que busquen un placer, o sea, es agradable, o sea, el cuerpo no se sentirá incómodo, eso es claro, pero desafortunadamente como no tienen la formación, los valores para saber manejar su sexualidad, simplemente se empiezan a introducir en un campo que no era el de ellos como niños, y desafortunadamente eso les genera un despertar sexual muy temprano que los va a llevar fácilmente a una adicción. Entonces vemos jóvenes que simplemente por el hecho de tener relaciones sin cuidarse, pues empiezan por un lado y por el otro a tener relaciones sexuales. Pues viendo que dentro de esa situación también se están dando otros casos, como aquellos que sin conocer de pronto el sexo contrario empiezan a ser manoseados e inducidos por personas homosexuales o lesbianas en una sexualidad donde ni siquiera conociendo el otro sexo, la otra persona heterosexual, pues terminan siendo manejando conductas homosexuales y negando su propia identidad precisamente, y quedándose dentro de una situación de adicción, de seguir allí en ese tipo de vida sexual que desafortunadamente y dentro de los ojos de Dios pues no es lo más correcto, porque dice que el hombre que se involucra con su mismo sexo desafortunadamente a sí mismo se deshonra y va contra natura. Entonces las dos situaciones no son nada buenas. Entonces dentro del plano espiritual y evidentemente siempre se traen consecuencias. Un niño que es involucrado dentro de su vida sexual tan temprano, pues es lógico, eso le atrae, le genera placer, y muchísimos otros riesgos que desafortunadamente pueden llevar, como el caso de enfermedades de transmisión sexual fuertes, muy severas, y desafortunadamente puede ser la misma muerte para ellos. Y también está, por ejemplo, Moni, todo lo que son los juegos, el internet, la pornografía, cuando tú haces alusión a toda la parte de la sexualidad, y son adicciones muy, pero muy, muy complejas, adicciones que a veces son exageradamente muy difíciles de poder dar respuesta frente a esas situaciones. Personas que llevan muchos años inclusive intentando salir de esas situaciones, incluso, Moni, con problemas familiares bien fuertes, llevando una doble moral o una doble vida, porque no saben realmente cómo hacerle frente a esos problemas, frente a su parte de adicción, y de por sí saben que están en ese pecado, y lo único que están llevando es un comportamiento. Hay una desesperanza, se llama así en psicología, una desesperanza, que no saben qué hacer. Incluso han asistido a psicoterapia, han ido a encuentros espirituales, han ido incluso en la misma confesión, y pasa por un tiempo, pero vuelve y se repite esa misma situación, Moni, y no saben realmente qué hacer. Entonces, ¿cómo hacerle frente a esas problemáticas o a esos problemas de adicción? Es lo que queremos abordar en este segundo segmento. Ya hemos hablado abiertamente de cómo nosotros, de qué es una adicción, causas de esa adicción y los tipos de adicción. Creo que hemos sido un poco específicos en ese aspecto. ¿Cómo hacerle frente entonces a esa situación, Moni? ¿Cómo poder solucionar esos problemas? Nosotros hemos tenido en varias oportunidades, bastantes, porque como trabajamos con menores infractores, que en su gran mayoría son consumidores de sustancias psicoactivas y adictos, incluso jóvenes que son adictos a las relaciones sexuales, hay otros adictos a la pornografía. O sea, hay un sinnúmero de adicciones que ya se nombraron, y cómo ayudarles a estas personas, Moni, en tu experiencia profesional, ¿cómo podemos decirles? Una de las formas es que definitivamente hay instituciones que les pueden ayudar y que a veces necesitan el internamiento para empezar ellos a tener otra vez, volver a tener esa voluntad que se perdió. ¿Qué tú les sugieres a las personas de cómo hacerle frente a esas duras realidades que a veces tienen que enfrentar y que no han sabido cómo hacerle frente?
Pues mira, Rafa, que dentro de las cosas que pues en muchos casos se ha podido hacer y que ha funcionado es empezar a explorar desde dónde surge la adicción, o sea, cuál fue la causa. Es importante ir a la raíz de la adicción, o sea, si tú quieres tumbar un árbol, tú no le puedes cortar las ramitas, porque lo que haces es podarlo y evidentemente florecerá más. O sea, tú le cortas unas ramas a una planta y desafortunadamente esas ramas antes van a reverdecer y van a dar muchísimo más fruto que no, o sea, que en el caso de la adicción no sería nada conveniente. Entonces, por eso es que hay que ir a la raíz. Lo importante es poder vencer ese árbol desde la misma raíz, sacarlo desde el fondo, para que así el chico sea consciente de qué fue lo que sucedió, dónde surgieron las problemáticas. Y mira que muchísimas veces empezamos a hablar que se presentan en las instituciones esa situación del consumo y del consumo. Entonces, lo que yo busco es precisamente una situación de relaciones emocionales mal llevadas, en fin. Lo que voy a mirar es en dónde surgió esa conducta, qué fue lo que lo llevó a eso, qué fue lo que lo motivó a querer experimentar esa situación, ya sea una relación homosexual, ya sea la situación de juego, ya sea del trago, ya sea el consumo de psicoactivos, el apego a personas específicas, bueno, etcétera. Yo busco es la base de donde surge, porque generalmente donde surge tiene que ver muchísimo con una situación frustrante. Curiosamente siempre, o sea, dentro de lo que yo he podido ver en este caso con nuestros jóvenes, son situaciones frustrantes, o sea, algo pasó, ya sea que alguien vino y te abusó sexualmente, tuvo una conducta abusiva contigo, ya sea que estabas queriendo evadirte de problemas de la familia, entonces preferiste irte a consumir algo, querías olvidar una situación difícil, bueno. Siempre ha coincidido el inicio de la adicción con algo doloroso, con algo difícil, algo que se quería olvidar. Y con base en eso es que ya puedo empezar a trabajar esos elementos como tú y yo acostumbramos, donde se busca es la sanidad, es el perdón, es la reconciliación frente a ese pasado, y ahí sí poder empezar a elaborar otra cantidad de cosas que se dan después de que se inicia el proceso de adicción. Tenemos una frase en nuestro ministerio que básicamente resume lo que Mónica dice. Allí los invisibles del pasado que nos convierten en marionetas emocionales. El perdón y la reconciliación son como esas herramientas para poderlos cortar, y la paz hace su tan anhelada presencia. Esa es una de nuestras frases dentro del Ministerio de Restauración Familiar que tenemos, pero sí es fundamental lo que mi esposa dice, el hecho de llegar al pasado, hay que revisarlo. En ocasiones no solamente es el hecho de ir por curiosidad y ya escribí una carta y ya la quemé, hice una quema de culpas y que tal vez con eso es suficiente, pero no me parece que sea de esa manera. Simplemente no es algo que se hace como un ejercicio casual, sino que tiene que ser muy profundo. Uno se puede decir, por ejemplo, por qué alguien se vuelve tan adicta a tener una persona, por ejemplo, en la vida. Y si uno se pone a mirar el pasado, es porque nunca recibió afecto tal vez de su papá, recibió rechazo de su figura femenina, o alguno de los dos, tanto papá como mamá, que generalmente es como el epicentro de la gran mayoría de las problemáticas, o bien, como tú dices, un toque, un abuso sexual. Si realmente no se mira esa situación del pasado, pues necesariamente vamos a estar siempre patinando y tratando de buscar soluciones donde no las hay. Podemos ir a muchísimos grupos, a muchas iglesias, saltar de iglesia en iglesia, tener diferentes tipos de relaciones, una persona por aquí, mañana otra persona, o quedarnos completamente solos o solas y creemos que con eso le estamos dando respuesta, cuando realmente hay una carga y una dosis muy alta de amargura o de resentimiento debido a esa no elaboración de situaciones del pasado. Entonces, lo importante no solamente es el hecho de poderla reconocer, que me parece un gran paso, el uno mismo decir, sí, definitivamente
fui carente de afecto, pero no quedarme simplemente en esa autoconmiseración, o sea, darme golpes de pecho, que yo sí fui abusado, que yo sí fui maltratado, que no tuve realmente, mi mamá no me dio el afecto suficiente, fui maltratado por mi papá, vi la ausencia de padres, vi el maltrato que se dio en el hogar, vi tal vez cómo mi papá tenía otras mujeres e incluso vi cosas fuertes de mi pasado frente a la parte sexual. Pienso que uno no debe quedarse en eso simplemente. O sea, nosotros no somos comportamentales, no nos quedamos como psicólogos que simplemente damos un consejo o tratamos de solucionar tapando un hueco con otro hueco. No, sino tenemos que ir directamente al pasado y esa es nuestra forma de intervención. Pero, ¿qué se da después de que uno reconoce, Moni? Porque no solamente reconocer, sino que se da después del reconocimiento de ese pasado. Pues lo primero que uno tiene que hacer es empezar a pedir perdón, Moni, hacer todo un acto de reconciliación, pero primero empezar desde Dios. Ahí es donde es fundamental, trascendental, porque sin Dios nada podemos hacer. Dice la palabra, sin mí nada pueden hacer. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea que básicamente es desde la palabra, desde Dios, donde podemos empezar realmente a tener un proceso de sanidad. No es desde la razón. A mí personalmente me causa dificultad, somos psicólogos, nos formamos curiosamente en una universidad de un corte de izquierda, comunista, y obvio que toda nuestra orientación fue por ese lado, pero definitivamente como que la universidad, nosotros salimos siendo unos muy malos estudiantes en ese sentido, porque nuestra orientación es netamente espiritual, y los resultados que hemos obtenido tratando de ayudarle a la gente con problemáticas severas de adicciones, problemáticas muy fuertes, ha sido desde la parte espiritual, pero siendo radicales. No solamente es con pañitos de agua tibia, que ve tu Eucaristía cada 8 días, que vayas allí simplemente a un grupito de oración, que reces el rosario todos los días. Ese sentido no, porque si uno fue capaz de llevar tantos años de adicción, eso no se deja simplemente así con buenos consejitos o con pañitos de agua tibia o echándose agüita bendita, si eso bañándose con agua bendita como muchos lo hacen. Eso no se soluciona. Esa agua bendita tiene que entrar directamente al corazón y empezar a sacar todas esas inmundicias y esa podredumbre que tenemos, porque esos son los conceptos reales, aunque parezcan un poco fuertes, que tenemos del pasado. Situaciones no resueltas con las figuras paternas, situaciones no resueltas con las figuras de nuestras mamás, que no hemos podido realmente sanar, que no hemos podido perdonar, porque el perdón es de corazón, no es de dientes para afuera. O sea, simplemente no es decir yo lo perdono porque ya quiero liberarme, no, sino es realmente todo un proceso, y se da cuando uno empieza a reconocerse como hijo de Dios, cuando uno empieza a conocer la palabra, cuando uno cada vez empieza a tener un comportamiento no adictivo, como mi esposa decía, sino un comportamiento genuino y legítimo y transparente en el conocimiento de Dios. Una de las cosas que en la academia nosotros nos enseñan precisamente, como digo yo muchas veces, nos enseñan a desorganizar todos los sentimientos que uno tiene. O sea, uno mueve el piso de las personas y hasta ahí se queda. Es importante, y en la terapia que nosotros manejamos es importante el contacto con Dios. ¿Por qué? Porque definitivamente en el ser humano el único que puede y tiene la capacidad de sanar el corazón es Dios. No es simplemente un ejercicio intelectual, no es un ejercicio simplemente de comprensión, no. Las heridas se guardan en el corazón, en la mente. Simplemente está la razón, la lógica, lo que yo pueda entender de la situación, pero el corazón es el que está herido, y por eso en estos procesos, para que de verdad puedan ser efectivos, hay que sanar el corazón, y el único que puede sanar es Jesús, es Dios. Por eso mismo el modelo que nosotros manejamos implica que haya contacto espiritual y que de verdad sea creyente la persona, porque es fundamental que de verdad desde la fe permitamos que Dios actúe en nuestro corazón. Estas heridas sí se pueden sanar. Es un mismo proceso que nosotros hemos vivenciado y es un proceso que nos ha permitido crecer. Yo sé que todas las personas tenemos diferentes procesos, y la palabra de Dios es clara, que dice que Dios no nos enviará una prueba más grande de la que nosotras no podamos soportar. O sea, si tú has vivenciado algunas situaciones que te llevaron a hacer adicto en algo,
esas situaciones que viviste las puedes superar en Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabe cuál es tu poder, tu capacidad, tu carácter, tu temperamento. Él sabe qué te dio a ti y por eso mismo Él sabe que eso lo que tú vivenciaste lo puedes superar. El asunto es que debes aprender a tener fe. Tienes que esa medida de fe que Él te dio, porque además la palabra dice que todos tenemos una medida de fe. Esa medida de fe así pequeñita que tengamos como un granito de mostaza, hay que hacerla crecer, pero la única forma de hacerla crecer es desde escuchar la palabra, desde estudiar la palabra, para que nuestra mente, que vive entenebrecida por tantas cosas del mundo, definitivamente se limpie y la luz de Dios llegue a nuestro corazón para que pueda actuar en nuestra vida. Pero todo aquello que tú vivenciaste, por duro que fuera, si eso fue lo que tú vivenciaste, es porque tú tienes un gran potencial y Dios sabe que eso tú lo puedes superar. Tú tienes que empezar a creer que eres una persona ganadora, eres una persona triunfante, pero triunfas desde la mano de Dios, triunfa desde la palabra, triunfa desde la fe, de la esperanza, porque es ahí donde tú eres victorioso, porque en Cristo somos más que vencedores y para Dios nada es imposible. Entonces, si nosotros nos cogemos de la mano de Dios, podremos sanar aquellas cosas que generaron esas adicciones, podremos sanar todas esas situaciones de humillación, de abusos, de maltrato, bueno, etcétera, todo lo que nosotros hemos vivenciado, porque Dios no nos daría a nosotros determinadas experiencias si definitivamente no creyera que fuéramos capaces de superarlas. Somos capaces de superarlas de la mano de Dios. ¿Y sabes por qué es importante que los aprendamos a superar? Porque hay otras personas que vienen posterior a nosotros que necesitan ser ayudados, y si yo soy capaz de superar algo, podré ayudar a otro. La palabra es clara cuando me dice: de gracia recibiste, de gracia debéis dar. O sea, lo que yo vivencie en sanidad, yo lo podré transmitir a otras personas. Y si nosotros vemos a nivel del núcleo familiar, habrán otras personas como nosotros que vivenciaron cosas muy similares a nosotros, y si nosotros nos permitimos ese proceso de sanidad para salirnos de esa adicción, llámese como se llame la adicción, podríamos nosotros, al superarlo nosotros, podremos ayudar a nuestros familiares. Y yo creo que esa es nuestra enseñanza en cuanto a que Dios quiere que entre todos seamos hermanos. Como hijos de Dios que somos, debemos ayudarnos a poder encontrar ese reino, esa llegar a la morada que Dios tiene preparada para nosotros. Pero todos debemos unirnos, que eso es otro de los objetivos que el Señor tiene para con nosotros. La unidad, no que, no, es que este es yo no sé quién y aquel es yo no sé cuántas, y la pelea y el egoísmo y la división. No. Es en la sanidad que todos tenemos, que nos permitamos que nosotros podemos ayudar a los otros, y en esa sanidad de mía y en la sanidad de poder transmitir, ahí es donde nosotros empezamos a unirnos y a hacer realmente iglesia. El Señor lo que quiere de nosotros es eso. Si tú estás vivenciando una situación de adicción, si tú estás vivenciando una situación difícil que arrancó por algo difícil, algo doloroso, algo triste, el Señor te está diciendo: tú puedes superarlo cogido de la mano del Señor. Y el perdón es la salida, no es el resentimiento, no es la venganza, no. Es volver a perdonar, es volver a sanar, es volver a amar y a unirnos para que todos unidos salgamos adelante. Entonces, estas palabras resultan de pronto un poco complejas, o puede resultar, no, pero eso es verdad. Yo lo he escuchado muchas veces porque nosotros ya llevamos 20 años atendiendo por problemas de farmacodependencia y adicciones fuertes. Es un buen tiempo el que llevamos de experiencia, y sé que estas palabras no van a transformar tu vida, para nada. Simplemente te van a motivar a que asumas una actitud y empieces realmente a buscar ayuda. Por ejemplo, cuando hacemos intervención, nosotros somos muy radicales en ese sentido, porque yo le digo a las personas que, por ejemplo, me dicen: por favor, Rafael, necesito que tú me ayudes. Le digo: con mucho gusto yo te ayudo, pero si al cabo de 15 días yo estoy viendo que tú no te comprometes con las tareas que te dejo, por favor, no pierdas tu tiempo y no me hagas perder el mío. O sea, porque sí se necesita una radicalidad. O sea, dejar un problema de adicción no es fácil.
se los aseguro, no es fácil. Sobre todo esas adicciones que son a nivel sexual, son más complejas incluso que las adicciones de farmacodependencia. Así uno no lo quiera ver, porque la farmacodependencia con la sexualidad van a la par. Sino el problema de las adicciones sexuales son muy soterradas, son adicciones que socialmente son más aceptadas, pero realmente son unas adicciones muy fuertes que siempre llevan a un detrimento en las relaciones familiares, y sobre todo que los hijos empiezan a tener dificultades y se empiezan a manifestar esas adicciones, se empiezan a manifestar en el comportamiento negativo, disruptivo, comportamientos agresivos de los hijos. Por eso es que se da tanto bullying en los colegios, porque los hijos están reflejando básicamente los problemas que tienen los padres en el interior. Entonces busca ayuda. Realmente este programa no te está ayudando a transformar tu vida, y si lo hace, bendito sea y alabado el Señor sea, realmente por la transformación que está teniendo y porque hoy estás diciendo: esto era lo que yo necesitaba. Tal vez lo sea así, y hoy de verdad tienes que ser radical en tu vida. Si alguien te invita realmente a empezar a hacer comunidad, porque se necesita hacer comunidad, no puedes, como decimos aquí, hay un animalito que se llama, le decimos en Colombia, el cuzumbo. Es un cuzumbo solo, o sea, así se dice en nuestra tierra. Tal vez no conozcan en otros países ese animal, pero es un animalito que anda solo completamente y sale de noche y le gusta comer frutas. Entonces es un marsupial que le gusta comer frutas. Entonces no es como un cuzumbo solo, andar de arriba para abajo solo creyendo que solo se puede, porque eso es egoísmo. Necesitamos ayuda, necesitamos congregarnos, porque solos no podemos. No sigas realmente creyendo esa falsa ilusión de que realmente tú tienes algún espejo en otras personas que si pudieron solos. No, ellos también tuvieron su proceso. Y todos, si tú te das cuenta de los testimonios de personas que han dejado la droga o que han dejado adicciones, lo han dejado cuando se vuelven radicales en su comportamiento y en sus vidas. Entonces la invitación que te estamos haciendo en este día, con este programa que a propósito tiene, bendito sea el Señor, tiene realmente una intención de que hablemos a tu corazón, porque tú tal vez estás vivenciando situaciones difíciles y no has sabido cómo enfrentarlas. Tienes que ser radical, no con pañitos de agua tibia, no simplemente yendo los domingos únicamente a calentar silla allí simplemente, sino realmente ser radical, a levantarte temprano a orar, a empezar a llevar una vida completamente diferente. Mira, te invito a escuchar 2 programas que nosotros hicimos, 2 programas. Uno se llama Resentimiento y Amargura, testimonio de Sara, una niña que nos da realmente cátedra con respecto a lo que es llevar cultura de Dios. Y otro que tiene que ver básicamente con el resentimiento y la amargura, dos gigantes para derrumbar. Es bueno que los escuches, porque allí vas a comprender todo lo que se da cuando una persona es adicta y que realmente no podemos solucionar. Te lo recuerdo, uno que llama Resentimiento y Amargura, 2 gigantes para derribar, y el Identidad y Sentido de Vida, testimonio de Sara. Entonces ya esperamos que les hayamos dado algunos elementos importantes, porque sin Dios, como dije en la palabra, como dice la palabra, sin Dios nada podemos hacer, sin Jesús nada podemos hacer, y nosotros conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. Conoceremos la verdad, y la verdad la conocemos es a través de la lectura de la palabra. Moni, ya un mensaje final para terminar nuestro programa. Sí, la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Significa que si en la medida en que yo me permito oír la palabra, esa palabra vendrá y me abrirá mi oído, porque es que muchísimas veces uno está escuchando la palabra de Dios y la verdad uno está pensando 1000 cosas. Tenemos los oídos espirituales tapados. Necesitamos a oír más allá, o sea, ese mensaje que el Espíritu Santo nos puede revelar. Entonces, con base en eso, ese mensaje que Dios nos permita
dar a través de su palabra hará que el Espíritu Santo nos movilice en nuestra fe. Es necesaria la fe para nosotros levantarnos de tantas situaciones que nos están agobiando. El Espíritu Santo es el que nos traerá la esperanza, la paz, el amor, el gozo, en fin, tantas cosas que necesitamos nosotros como seres humanos para romper todas esas ataduras y todas esas situaciones difíciles que nos agobian. Por eso queremos ahora entrar en ese momento de oración con base en lo que el Señor nos dice, para que dispongamos realmente nuestro corazón a querer trabajar sobre las situaciones. Si tu mamá, si tu papá o tu hermano, o bueno, la persona que tienes ahí a tu lado es adicto, es pedirle al Señor que nos enseñe y evidentemente orar para que el temor de Dios esté en la persona que necesitamos para ser transformada. Y si tú eres el que tiene el problema de la adicción, no dudes en buscar del Señor, no dudes que Él va a sanar tu corazón y el Señor te va a sacar de esa situación, porque en Dios todo es posible. Para Dios nada es imposible. En Jesús nosotros somos más que vencedores y nosotros podemos vencer cualquier situación. El Señor nos creó perfectos, nos pensó perfectos, no enfermos, no adictos, no, deteriorados. No, el Señor es alguien que pensó en nosotros de manera perfecta y con base en eso podemos luchar por esa perfección. La palabra es clara que dice: sed perfectos como vuestro Padre de los cielos es perfecto. Eso quiere decir que está la posibilidad para nosotros de ser perfectos. Entonces, hoy inclina tu rostro allí donde estás, cierra tus ojos y de verdad date la oportunidad de ver a Jesús en la cruz. Pero no un Jesús muerto, sino ese Jesús que con ese amor, con esa ternura, es capaz de decirnos que es decirle al Padre que nos perdone, porque a veces no sabemos lo que hacemos. Nos hemos metido en problemas muy importantes, en problemas serios. Y digámosle a ese Jesús de Nazaret allí en la cruz que nos perdone. Que nos perdones porque fuimos nosotros quienes lo crucificamos con nuestras fallas, con nuestros errores, con nuestro pecado. Que nos perdone por haber guardado en nuestro corazón cosas incorrectas en vez de haber protegido nuestro corazón de lo que el mal quería hacer con nosotros. Digámosle: Señor Jesús, en este día venimos para agradecerte primero por tu mensaje. Venimos delante de ti para que tú nos ayudes y nos fortalezcas. Que pongas un corazón de carne y nos quites ese corazón de piedra. Que quites las tinieblas de nuestra mente y permitas que tu luz llegue a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestros pensamientos. Que tu palabra permita limpiar nuestros oídos para que podamos escucharte y nuestra fe aumente. Señor Jesús, hoy tomamos de tu sangre, Señor, esa sangre que estás derramando constantemente en la cruz. Tomamos esa sangre para que nos limpies de todo nuestro pecado, nos limpies de nuestra mente, nos limpies en nuestro corazón frente a las heridas que tenemos, nos limpies de los pensamientos incorrectos que hemos tenido hacia nosotros, que nos pongas unos pensamientos claros y limpios, que tus pensamientos sean nuestros pensamientos y nuestros caminos podamos tomarlos desde tus caminos, Señor. Ayúdanos a realmente cogernos de la mano, ser fuertes, porque necesitamos descubrir cuál es la fuerza que tú nos diste, porque nos has dado la fuerza para poder vencer. Ahora necesitamos poder saber cuál es la fuerza que hay en nuestro interior para vencer todo aquello que creímos en la esclavitud que vivíamos, que era nuestra razón de ser. Hoy queremos vencer esas esclavitudes. Señor Jesús, ayúdanos con tu fuerza, tú que venciste la muerte y a raíz de eso ganaste el mejor triunfo, estar al lado de nuestro Padre Celestial. Enséñanos a nosotros a vencer esas muertes que son las adicciones de cualquier tipo, Señor. Enséñanos a vencer la adicción para que nosotros también podamos glorificarte con nuestro comportamiento, con nuestro ejemplo, para ayudar a otros a salir de estas esclavitudes. Hoy te damos gracias, Señor Jesús, por este momento. Te damos gracias por lo que nos enseñas. Danos la
fuerza y que en nuestro corazón siempre haya ese anhelo de parecernos más a ti. Gracias, Señor Jesús, por lo que hiciste por nosotros en la cruz. Y a ti, Padre eterno, te pedimos que esa ayuda de Jesús venga por tu misericordia, por tu amor, por esa esperanza que tienes de volvernos a encontrar contigo, Señor, allá en tu reino. Y permítenos, Espíritu Santo, estar con nosotros como ese amigo que nos orienta, que nos guía, que nos defiende, que nos da la fuerza para seguir adelante. Gracias, Padre Santo. Todo esto lo hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.